o con un fondo dorado. Muchos de ustedes habrán leído el libro de San Serafín de Sarov, de sus conversaciones con Motovillo. San Serafín de Sarov estaba un día, San Serafín de Sarov es un monje ruso del siglo XVIII-XIX, estaba un día en el bosque, en medio de la nieve, conversando con un discípulo, y de pronto el discípulo no podía más fijar los ojos en él porque se transfiguró. Efectivamente, como Jesús se transfiguró en su transfiguración. Y lo más interesante es que desde esa luz insostenible, San Serafín le decía a su discípulo: pero tú estás igual, tú también estás transfigurado, si no, no me podrías ver. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Es una especie de estribillo muy repetido por los padres desde San Ireneo. Y es una experiencia continua de los padres espirituales entre esos dos men. La maravilla de la revelación cristiana, dice John Mann, que es el mensaje comunicado por Jesús, es que cada uno de nosotros, en cada autobús, en cada edificio de oficinas, en cada salón de clases, en cada hogar, en cada casa de retiro, está llamado no solo a ver a través de la luz, pero nuestra misión final es poder ver la luz misma. En ese punto nos volvemos indivisibles, uno con la luz. En ese momento, como lo describe San Pablo, compartimos la misma esencia de Dios. Ese es nuestro destino actual. No es San Pablo, es San Pedro. Ese es nuestro destino actual. Debemos comenzar a vivir ese destino ahora y prepararnos para su totalidad. San Simeón, convertido ya en monje a los 30 años en un monasterio de estudio, en plena Constantinopla, como si me dijeran en Buenos Aires, en Diagonal Norte, se sometió totalmente a su padre espiritual, tomó su nombre, el nombre de su padre espiritual como nombre monástico. Pero esas experiencias raras que tenía, semejantes a esta primera de la que hablamos, empezaron a ser incómodas para los superiores. Sobre todo, porque él afirmaba que esas experiencias eran indispensables para cualquier cristiano. Y sobre todo, para los obispos. Y entonces, como ahora, la mayor parte de los obispos nunca había tenido ninguna experiencia. Por lo tanto, se lo trasladó a un monasterio de las afueras, de los suburbios. Un monasterio en ruinas, pero él, como era un hombre de acción, lo levantó a ese monasterio. Lo restauró completamente y enseguida empezaron a aparecer discípulos. Y se llenó de monjes. En 20 años había 50 monjes, etcétera, etcétera. Y San Simeón hacía una cosa que nadie hacía, otra cosa que le valió. No quiero decir la bronca porque esto se está grabando, pero sí la animadversión de sus superiores, que enseñaba a todo el mundo, monjes y laicos. Reunía a gente en su monasterio que venía de todas partes. Y así surgieron las llamadas catequesis, que son enseñanzas, donde muchas veces él contaba su experiencia, para mayor escándalo de los superiores, que por lo menos quería que se callara la boca. No se callaba. Lo cierto es que el gran prestigio del monasterio, que se llamaba San Mamés, no queda resto de él, tampoco fue liquidado por la cruzada de 1204 o por los turcos, no sé. El prestigio creció y al mismo tiempo la hostilidad hacia él. Hasta tal punto que algunos de esos monjes se rebelaron contra él. En un momento dado, fíjense, hasta quisieron estrangularlo mientras estaba celebrando la misa. Padre, todavía no le pasó eso.
cuando el obispo se enteró, tuvo la decencia de expulsar a los rebeldes y de confirmar a San Simeón en su cargo, pero esta crisis fue terrible para su monasterio. Lo cuento porque es interesante saber que la vida de estas personas, por más experiencia maravillosa que tengan, está llena de sufrimientos y de dolores y de pruebas. Esta fue sin duda la prueba peor de toda su vida para Simeón, la de la hostilidad de sus propios discípulos. Y al final de su vida consiguió irse a una pequeña ermita que queda del otro lado del Bósforo, Santa Marina, solo. Es allí donde empezó a escribir sus himnos, eso que le leímos. Pero por supuesto su soledad fue transitoria. Enseguida aparecieron discípulos que lo acompañaron hasta el final de su vida, hasta ese 12 de marzo de 1022, del que empezamos hablando al comienzo de esta charla. Además de los himnos, Simeón tiene una obra considerable, 34 discursos a los monjes y laicos, 34 catequesis, 3 tratados teológicos, 15 tratados éticos, centurias o capítulos, que son pequeñas frases o sentencias, 2 acciones de gracias, que se denominan también discursos, 4 cartas que han sido publicadas por primera vez ahora, hace unos, no sé, ahora creo, al comienzo de 2022 para el milenio, y 58 himnos, de los cuales ustedes conocen un pedacito de ellos, el 16 y el 30. Son sus himnos los que lo consagraron como uno de los más grandes poetas místicos cristianos de todos los tiempos. Una especie de San Juan de la Cruz bizantino, griego. Conciencia unificada. Una mente, un corazón. También, diría San Simeón, un cuerpo. Ustedes también. Juanita lo diría. Ella lo diría en sus sacerdotes. El Padre, por supuesto. Una mente, un corazón, un cuerpo que percibe, siente, participa y se vuelve luminoso. Es quizá bueno desconfiar de toda vida espiritual en la que el cuerpo no cumpla una función importante, como se diría el Padre. Función no solo de instrumento. Yo me sirvo de mi cuerpo, como me sirvo de un martillo o de un piano para tocar. No solo instrumento, sino de templo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo? Templo en el que Dios se revela. Y se revela de una manera, se revela de una manera absolutamente realista, y para eso voy a leer un texto de San Simeón, el nuevo teólogo, que el padre Stefano ha insertado en el último de su libro que me acaban de regalar. Yo no conocía este libro. Lo abro y caigo sobre este texto, que les voy a leer. No me digan. Nos despertamos, dice, en el cuerpo de Cristo. ¿Quiere usted leerlo, padre? Nos despertamos en el cuerpo de Cristo cuando Cristo despierta en nuestros cuerpos. Bajo la mirada y veo que mi pobre mano es Cristo. Él entra en mi piel y es infinitamente yo mismo. Mueve la mano y esta, por milagro, se convierte en Cristo. Deviene todo Él. Muevo el pie y de repente Él aparece en el destello de un relámpago. ¿Te parecen blasfemas mis palabras? En tal caso, abre el corazón y recibe a quien de par en par a ti se está abriendo. Pues si lo amamos de verdad, nos despertamos dentro de su cuerpo, donde todo nuestro cuerpo, hasta la parte más oculta,
se realiza en alegría como Cristo, y este nos hace por completo regalos. Y todo lo que está herido, todo lo que nos parece sombrío, áspero, vergonzoso, lisiado, feo, irreparablemente dañado, es transformado en él. Y en él reconocido como íntegro, como adorable, como radiante en su luz, nos despertamos amados hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Eso se lo debemos al Padre Estefano. Nosotros los cristianos, que creemos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que creemos que el Verbo se hizo carne, deberíamos afirmar y testimoniar mejor que nadie que si el Verbo se hizo carne, toda materia sensible es verbo, es decir, es palabra, es decir, es significante. Toda materia nos está diciendo algo, y es el poeta y el místico el que más lo va a captar. Pero ojalá todos nosotros nos convirtamos en poetas y en místicos al final de este retiro, por lo menos. Y termino con la última frase. El que oye, ve, siente así, lleva ya en él la imagen de lo celestial y alcanzó ya el estado del hombre hecho a la medida de la talla perfecta del Cristo. Tiene los sentidos del alma abiertos y dispuestos. El que tiene los ojos fijos en el uno, a través del uno, percibe todo. Estando en el uno, ve todo. A sí mismo, a los hombres y las cosas. Y gracias a todos por su admiración. En el silencio, es que me tengo que ir desgraciadamente hoy a la noche, decir que no voy a poder estar con ustedes hasta el final del retiro, pero les quiero agradecer inmensamente a todos ustedes, no solamente a los organizadores, en primer lugar a los organizadores, en primer lugar al Padre Estefano, pero a todos, todo lo que he recibido de ustedes durante estas horas que estuvimos juntos. Muchas gracias.